¿no? Tendrás casi 40 minutos, Albert, yo creo que serán suficientes. Entonces, hoy hablaremos de la última charla que tenemos dentro de nuestro curso de revisión de los tumores del sistema nervioso central, según la última clasificación. La dará Albert Pons Escoda, del Servicio de Neuroradiología del Hospital de Bellvitge. Nos hablará de los linfomas del sistema nervioso central, nos hablará de la actualización y la revisión de los mismos. Recordad que podéis hacer vuestras preguntas una vez finalice la charla de Albert o mientras está dando la charla en el chat, y las leeremos en los 10-15 minutos que tendremos después para tener así un poco de discusión. Adelante, Albert, cuando quieras. Estoy seguro que va a ser una charla genial. Estáis viendo la pantalla, ¿no? Sí, perdón, no sé si me has oído. Sí. Vale. Perfecto. Pues buenos días a todos. Gracias por la invitación y una vez más, pues enhorabuena por la organización, Salva y Nerses, de esta iniciativa, ¿no? Bien, es un honor, la verdad, volver a estar aquí de nuevo. Diría que es la cuarta vez que estoy aquí con vosotros. Y en esta ocasión es para hacer una actualización de los linfomas del sistema nervioso central. El linfoma primario corresponde alrededor de un 7% de todos los tumores malignos primarios cerebrales. De hecho, es el segundo en frecuencia después de los gliomas. Y hablar de su radiología pues podría parecer fácil, ya que su imagen en muchas ocasiones se considera una imagen típica. Pero esta imagen típica se refiere concretamente a la presentación más habitual del linfoma más frecuente, que es el B difuso de célula grande y Epstein-Barr virus negativo. Cuando esta entidad tiene manifestaciones menos frecuentes o añadimos a la ecuación otros linfomas con características propias muy distintas a este más típico, pues la complejidad aumenta y el linfoma pues, se considera un gran limitador que causa problemas de diagnóstico diferencial con otros tumores, incluso con entidades no tumorales. Además, el linfoma pues, causa mucha presión en los radiólogos por el impacto que tiene en el manejo del paciente. Básicamente, sugerirlo conllevará una biopsia para priorizar quimioradioterapia, mientras que orientar a un glioblastoma pues, puede acabar en una resección tumoral máxima, que no sería lo más deseable para un linfoma. Bien, tras esta breve introducción, y como se me ha pedido para esta sesión, pues voy a empezar con las novedades que ha habido en la nueva WHO 2021 del Sistema Nervioso Central. Y fíjense que cuando te vas a buscar entre los papers, que son bastante abundantes y recientes sobre novedades, pues los resultados son bastante claros. Parece que no hay novedades sobre el linfoma. Aún así, y sabiendo que este tipo de tumor está a caballo entre dos HUs, la del sistema nervioso central y la hematolinfoide, que también tiene una nueva edición que sale ahora a finales de 2022, pero ya está disponible online, pues me he estado peleando con las dos a la vez en busca de novedades relevantes, que sí que hay, pese a lo que dicen los papers. Y ahora, a modo de aviso, entramos en los 5 minutos más duros, más arduos de la sesión. Lo primero que detectamos es que la WHO del sistema nervioso central es una simplificación de la WHO hematolinfoide. A modo gráfico, simplemente para que vean un poco el caos, pues esta es la correlación entre una y otra para los linfomas más frecuentes del sistema nervioso central y esta la de los linfomas más raros. Esta simplificación cubre la inmensa mayoría de linfomas que suceden en el sistema nervioso central y va en pro de una mayor aplicabilidad clínica. Pero a la vez, esta simplificación deriva en algunas posibles dudas, hecho por el cual la misma WHO del sistema nervioso central aconseja: para mayor información, váyanse a la WHO de hemato. Bueno, en primer lugar, los linfomas siguen siendo diagnosticados en base a la histopatología, no en base a la patología molecular. Esto es muy distinto, por ejemplo, de lo que pasa con los tumores lianos. Hay que comprender también que la clasificación de los linfomas también es clínica, ya que está muy integrado el estado inmunitario del paciente
y, además, que juega un papel clave el virus de Epstein-Barr en las células tumorales. Hasta el punto que la principal diferenciación entre más del 90% de los linfomas primarios, que serán los dos B difusos de célula grande, recaerá sobre esta negatividad o positividad viral. En resumen, el linfoma cerebral del inmunocompetente, el típico, será Epstein-Barr virus negativo y el linfoma cerebral de la inmunodeficiencia será Epstein-Barr virus positivo. Dicho esto, los cambios más relevantes están precisamente alrededor de este linfoma asociado a la inmunodeficiencia. Fíjense que obviamente era un grupo heterogéneo con varias entidades mezcladas, mientras que en la JUA actual se limita únicamente a linfomas B difusos de célula grande y Epstein-Barr virus positivos. Además, en la JUA hematolinfoide, por un lado, se aumenta el espectro de la inmunodeficiencia y se incluye la desregulación inmune. Ahí tienen cabida pacientes con inmunosenescencia, pacientes con neoplasia y tratados con quimioterapia o pacientes con inflamación crónica sistémica. Casos que antes quedaban como not otherwise specified y que ahora ya se pueden incluir dentro de este grupo de asociados a la inmunodeficiencia. Y en segundo lugar, hay un cambio en la terminología que podría parecer banal, pero yo creo que es muy revelador. Antes, el factor más importante para la clasificación era la inmunodeficiencia subyacente, ¿vale? Pero actualmente manda el tipo histológico concreto y se deja el escenario de inmunocompromiso al final, que será importante de cara al tratamiento, pero no para la clasificación tumoral más primordial, que será histopatológica. Por tanto, al linfoma del inmunosuprimido del sistema nervioso central, para ser más precisos, deberíamos llamarle por su nombre histopatológico. Linfoma B difuso de célula grande, Epstein-Barr virus positivo. Y finalmente, también creo que vale la pena destacar que en el sistema nervioso central algunos linfomas no difieren en su histología, sino en su localización concreta. El linfoma B difuso de célula grande primario del sistema nervioso central se considera un linfoma en localización inmunoprivilegiada y así tal cual lo dice la JUA 2022 de hematolinfoide. Y esto es básicamente por la presencia de barrera hematoencefálica. Por lo tanto, entidades histológicamente igual a esta, linfomas B difusos de célula grande, pero que no se encuentran englobados por barrera hematoencefálica, no son clasificados juntos con el estrictamente primario, pese a ocurrir en estructuras que anatómicamente sí que están dentro del sistema nervioso central. A modo de ejemplo, para entender esto, los linfomas B difusos de célula grande durales o los linfomas B difusos de célula grande intravasculares. Estos no llevan el apellido de primario del sistema nervioso central y se clasifican separados. A modo de resumen, sigue mandando la histopatología. El estado inmunitario del paciente y el virus de Epstein-Barr son muy relevantes para la clasificación. La inmunodeficiencia es un espectro que incluye la desregulación inmune. El linfoma asociado a la inmunodeficiencia en el sistema nervioso central es exclusivamente el linfoma B difuso de célula grande Epstein-Barr virus positivo. Y la frontera para etiquetar al linfoma B difuso de célula grande como primario del sistema nervioso central es la barrera hematoencefálica. Bien. Ahora ya, tras esta discusión más o menos ardua, empezamos con la radiología del linfoma y el objetivo fundamental de la charla para mí será que si partimos de esta idea de cuándo un linfoma es diagnosticable por imagen o no lo es, que pasemos a esta idea de aquí y que los rasgos más atípicos pues, no nos despisten del diagnóstico, correcto, como estos casos de aquí. Consideremos el linfoma dural o el linfoma del inmunosuprimido, el B difuso de célula grande Epstein-Barr virus positivo, como casi diagnosticables y que queden el menor número posible de linfomas en imposibles o, como decía antes NERSes, diagnosticados por sorpresa en la anatomía patológica. El índice que propongo es este. Revisaremos brevemente manifestaciones de linfomas secundarios y después las principales entidades que aparecen en la JUA 2021. He añadido también la linfomatosis cerebri porque creo que es importante tenerla en mente, aunque no sea una entidad histopatológica, y todo ello un poco ordenado por relevancia radiológica en base a mi experiencia. Bien, entramos ya en materia y empezamos con el linfoma secundario. Esto será cualquier linfoma que afecte al sistema nervioso central y además también otras localizaciones. Sucede aproximadamente en un 5% de todos los linfomas. Y
hay una tendencia a la presentación leptomeningia o subependimaria, pero en base a los datos más recientes, en menor porcentaje del que se creía respecto a la presentación intraparenquimatosa, que sí es casi constante en los primarios. Pese a estas ciertas diferencias en la distribución, es frecuente que se superpongan los secundarios y los primarios, y la diferenciación siempre va a venir dada por un estudio de extensión y por la historia del paciente. El interés será el de saber qué ir a buscar, porque a veces las afectaciones secundarias pueden ser muy sutiles. Ejemplos de linfomas secundarios. Arriba, captación lineal fina, ependimaria, con un foco más nodular, y captación de los pares craneales 7 y 8 en el fondo de los dos CAIs. Abajo pues, tenemos captaciones típicas, leptomeningias, entre las folias cerebelosas superiores, también captaciones en los terceros pares craneales, y en este caso acompañado de masa intraparénquima temporal. Captaciones en el 7 y 8 en el CAI derecho, y en los quintos a nivel del cabum de Meckel y a nivel del trayecto cisternal. Finalmente, pues una drobmetástasis entre el cono y las raíces de la cola de caballo. A la izquierda, hallazgos extremadamente sutiles, con tan solo una captación aislada del tercer par craneal izquierdo, que vemos aquí, y otro caso mucho más florido con estas masas durales, epidurales, intra-extrarraquídeas que comprimen el cordón y con asociada también afectación leptomeningia difusa en la cola de caballo. Y para ejemplificar lo que comentábamos de que se pueden superponer los secundarios y primarios, pues a la izquierda dos casos con masa intraparénquima y afectación leptomeningia arriba y afectación ependimaria abajo. Y a la derecha dos casos primarios paralelos a estos dos secundarios. Entramos ya en los linfomas puramente primarios y empezamos con el gran protagonista, que es el linfoma B difuso de célula grande Epstein-Barr virus negativo. Este corresponde pues, a más del 80-85% de linfomas primarios del sistema nervioso central. Sucede mayoritariamente en inmunocompetentes y su etiología es desconocida. Puede ser un tumor único, puede ser múltiple hasta en un 35% de casos, puede ser supratentorial, tiene apetencia por núcleos de la base, por la línea media, por la región periventricular, por el cuerpo calloso. No es infrecuente encontrarlo en regiones más superficiales de los hemisferios cerebrales. Es raro en la fosa posterior y es casi excepcional en el cordón medular. Pueden afectar las leptomeningias y el subepéndima. De hecho, es característico, sobre todo la afectación ependimaria. Lo que pasa es que si lo vemos una afectación exclusiva, cabe pensar en que es secundario. Es típico ver captaciones perivasculares, como en este caso, alrededor de vasos perimedulares, y en la P se corresponden a imágenes como estas, células tumorales alrededor e incluso dentro de la pared de los vasos. En cuanto a las características más estrictamente de imagen, suelen ser lesiones sólidas, lesiones homogéneas, que pueden ser semidifusas, con mucho flare y poca captación, como estos casos de aquí, infiltrativas, con márgenes mal definidos, incluso con patrón perivascular en sus márgenes, o expansivas y bien definidas respecto al parénquima, como las imágenes de más a la derecha. Lo más frecuente se moverá entre estas dos presentaciones que hemos encuadrado en verde. Suelen ser hiperdensas en TAC, y esto puede parecer anecdótico, pero no lo es, porque puede ayudar a sospecharlo en este primer momento, ¿no? El TAC es la prueba de primera línea y si lo sospechamos en este punto, evitamos o podemos evitar la administración de corticoides, que será relevante porque si a este tumor le damos corticoides pueden pasar cosas como esta. Resonancias del mismo paciente, arriba sin corticoides y abajo unos días después tras la administración de corticoides. Fíjense, marcada reducción de tamaño, es incluso descrito pues, posible desaparición de la lesión, incluso negativización de biopsias. Siguiendo con las características de imagen, es muy característico una marcada hiposeñal en secuencias T2 espineco. Aquí tenemos dos ejemplos, fíjense qué negro puede ser este tumor en T2. La secuencia de difusión, pues esta secuencia se considera paradigmática, ¿no? Es muy famoso la restricción de la difusión de los linfomas, pero cuidado porque muchas veces asociamos la restricción
con una elevada señal en el B1000. Pero este tumor, al ser tan negro en T2, puede darnos este efecto conocido como T2 blackout effect y aparecer negro en el B1000. Momento en el que debemos ir al ADC, que nos confirmará con esta hipointensidad que estamos realmente ante una lesión que restringe en difusión. En resumen, creo que es más sensible, será más fiable la hipointensidad en el ADC, la hipointensidad en B1000 por este posible T2 blackout effect. La hiperdensidad en el TAC, como la hiposeñal en T2, como la restricción de la difusión, se ha correlacionado con esta alta y compacta celularidad en la histología, con Ki67, pues que muchas veces superan el 90%. Y algo muy interiorizado entre los neuroradiólogos es que este tumor no tiene sangre ni necrosis. Pero en este caso, la JU nos lleva abiertamente la contraria en el primer párrafo y nos dice: en la apariencia macroscópica estos tumores son necróticos y tienen sangre. Y la verdad es que no es excepcional encontrar en las imágenes ni focos hemorrágicos como los de arriba, ni áreas de necrosis como en los casos de abajo. De hecho, papers recientes que estudian linfomas con secuencias SUI muy sensibles a la sangre confirman que las hemorragias intratumorales son muy frecuentes, se pueden ver hasta en un 50% de casos. Este es un ejemplo estudiado con SUI. Eso sí, fíjense, en mucho menor grado la sangre que podemos ver en un glioblastoma o una metástasis hemorrágica. Con la necrosis, pues en las series más largas, 10-15% de este tipo de linfoma tienen necrosis evidente por imagen. El mensaje que yo creo que debemos sacar es que debemos ser un poco permisivos y que algunos focos de sangre o de necrosis no nos despisten del diagnóstico radiológico del linfoma y mucho menos lo descarte. A modo de pequeño break, creo que llevamos un rato intenso y antes de seguir con la imagen avanzada, sabéis pues que a los radiólogos nos gusta poner nombres más o menos poéticos a los signos y el linfoma tiene varios, ¿no? La famosa captación algodonosa, la morfología en alas de mariposa o el notch sign, que quizá es menos famoso, menos conocido, que se ha traducido al español como signo del timbre y que representa pues estas depresiones más o menos profundas en los márgenes de este tumor. En cuanto a imagen avanzada, nosotros, como hemos comentado en los minutos previos a la sesión, concretamente con lo que más experiencia tenemos es con perfusión T2, T2 estrella y con espectroscopia. En la perfusión este tumor se caracteriza por valores bajos de volumen sanguíneo cerebral, CBV, y una elevada recuperación de señal en las curvas intensidad-tiempo. Lo podemos ver en estas imágenes de aquí. Pero cuidado, porque el CBV, más que realmente bajo, muchas veces lo que pasa es que está infraestimado por el software. El CBV, como sabéis, es el área bajo la curva, y si hay una alta recuperación de señal, como sucede en los linfomas, el software puede hacernos ver o puede calcularnos un CBV más bajo del que realmente es cuando corriges. Fíjese en las imágenes qué llamativo: CBV no corregido, muy bajo; CBV corregido, más bien intermedio, incluso un poco alto. Esta es una gráfica de curvas promedio que no podían faltar, de diferentes tipos tumorales, para mostrar básicamente cómo se desmarca el linfoma del resto de tumores, posibles diagnósticos diferenciales, ¿no? Astrocitomas grado 3, glioblastomas, metástasis, meningioma. Un modo el mensaje sobre la perfusión: cuidado con el CBV, que puede no ser tan bajo, y mucha atención a la morfología de la curva, especialmente a esta segunda parte, a esta recuperación de señal. Y de hecho su importancia debe tener la perfusión en el diagnóstico y seguimiento de este tumor, porque en la guía de consenso, que ha salido también recientemente, en 2021, se incluye entre las secuencias mínimas a obtener idealmente esta perfusión de SC. Y fíjense, muy importante, aunque de hecho esto daría para otra sesión de actualización que también quizás es necesaria y mira, que estaría encantado de dar otro día, de hecho aprovecho para decirlo, pero a modo de simplificación aparecen tres grandes consensos en 2020, 2021 y 2022 sobre protocolos de imagen en tumores. En 2020 la técnica de SC óptima incluye pre-bolo y flip angle de 60, pero ya nos deja como segunda opción igual de buena no usar pre-bolo y bajar el flip angle a 30. Y en 2021 y en 2022, como primera opción,
Y ya nos recomiendan no usar Prebolo siempre y cuando usemos el flip angle bajo de 30 a 35. Por lo tanto, el Prebolo no es obligatorio para obtener DSCs de calidad, y lo que sí es importante es controlar los valores de flip angle en todos los casos, tanto si ponemos Prebolo como si no lo ponemos. Dicho esto, seguimos con una curiosidad de la perfusión de los linfomas, y es que a la inversa que pasa con los gliomas, los valores bajos de CBV se han correlacionado con un peor pronóstico. Respecto a la espectroscopia, que también creo que estabais esperando que se tratara, pues también puede ser muy útil. Básicamente será un tumor con mucha colina, por ser muy celular, tendrá menos mioinositol en el tiempo de eco corto que astrocitomas no necróticos, por ejemplo, astrocitoma grado 3, y menos lípidos que el glioblastoma o la metástasis en el tiempo de eco largo. ¿Por qué? Porque tendrá menor tendencia a la necrosis que estos dos tumores. Otro apunte final sobre el linfoma primario del sistema nervioso central es que se han descrito lesiones centinela, lesiones inflamatorias que pueden preceder al linfoma hasta 2 años, hasta su diagnóstico definitivo. Como en este caso, esta paciente vino en 2019 con captaciones subependimarias, con histología inflamatoria, no tumoral en este momento. Desaparecieron tras el tratamiento antiinflamatorio y corticoideo, que después se retiró, y la paciente estuvo curada, sin lesiones valorables por resonancia, durante 3 años, hasta que volvieron a aparecer en 2022, ahora sí con masas más claras y con AP de linfoma B difuso de célula grande. Bien. Pasamos ahora al siguiente subtipo de linfoma, que es el B difuso de célula grande Epstein-Barr virus positivo, el del inmunosuprimido. Corresponde aproximadamente al 10% de todos los linfomas cerebrales y está fuertemente asociado al inmunocompromiso del paciente. Este tipo de linfoma, aunque es raro, es el segundo linfoma más frecuente del sistema nervioso central, por lo tanto no nos debemos olvidar de él. El contexto y el diferencial es cambiante. El SIDA y el toxoplasma eran los grandes protagonistas en los 90. Y en la actualidad posiblemente nos encontramos con más frecuencia con otras inmunodeficiencias, y el gran diferencial con los avances de la imagen suele ser más con glioblastoma y metástasis. La imagen de este linfoma es, yo creo que característica, pero muy diferente a la del linfoma típico del inmunocompetente. Todo esto nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Es realmente diagnosticable por imagen este tumor? Bueno, a modo de ejemplo, si yo les dijera que entre estos 4 pacientes hay 2 linfomas, en uno estaríamos todos de acuerdo, estoy seguro, pero entre los 3 restantes la discusión podría ser eterna. En base a nuestra experiencia, suelen ser tumores únicos o múltiples, superficiales o profundos. Quizá hay una discreta mayor tendencia que sean múltiples y superficiales. Y esto sí es muy relevante. En la práctica totalidad de casos estaremos frente a tumores con necrosis esta vez extensa y restos hemorrágicos en diferentes grados, pero mayoritariamente prominentes, en mucho mayor grado que los que hemos visto que eran posibles en el linfoma típico del inmunocompetente. El T2 a la difusión, que nos han sido bastante útiles en el linfoma previo, ahora tiene una utilidad muy difuminada, más limitada, ya que la señal en T2 y en difusión es heterogénea. Algunos sí que muestran la hiposeñal y la restricción en estas partes sólidas, como en el caso de arriba. Otros pues, son hiperintensos en T2 y pues, muy anodinos en la difusión. En resumen, estamos delante de una imagen que es casi contraria a la típica del linfoma y más bien paralela a metástasis o glioblastoma. Una observación que hemos hecho nosotros con nuestra cohorte de linfomas B Epstein-Barr virus positivos es que la práctica totalidad de las áreas necróticas de estos tumores tienen una señal que es heterogénea, pero llamativamente hipointensa en T2. Esto difiere de la necrosis de glioblastomas o metástasis, que suelen ser hiperintensas en T2, como vemos en este ejemplo extremo de la derecha. Esto es un signo visual, subjetivo, con todas sus limitaciones, pero que nosotros pues así lo hemos observado en nuestra serie. Y cuidado porque no todos los aspectos de la imagen son contrarios al linfoma típico del inmunocompetente. La perfusión mantiene sus características con tendencia a bajo CBV y elevada recuperación de señal, como vemos en estas imágenes. A modo gráfico, una vez más, vemos que las curvas de perfusión de los linfomas B Epstein-Barr virus positivos del inmunosuprimido y Epstein-Barr virus negativos
del inmunocompetente, son estas dos de aquí, son prácticamente iguales, se superponen, mientras que difieren claramente de un grupo paralelo de glioblastoma y de metástasis. La cuantificación de parámetros de perfusión, de hecho, pues consigue un muy buen rendimiento diagnóstico de estos tumores que tan difíciles son de diagnosticar por características de imagen convencional. Y finalmente, en el caso de la espectroscopia, pues no solemos tener tanta suerte con este tumor, ya que la única información que suele darnos es la de muy abundantes lípidos de necrosis que podemos ver exactamente igual en glioblastomas y o en metástasis necróticos. Por lo tanto, el take home message para este tipo de linfoma concreto sería que cuando encontremos un tumor necrótico, necrohemorrágico, atención a cualquier potencial inmunocompromiso y análisis exhaustivo de la perfusión que nos puede orientar hacia este tumor con un cambio importante en el manejo del paciente. Pasamos ya al siguiente tipo de linfoma y entramos ya en linfomas que sí son más infrecuentes. En este caso yo lo he agrupado como linfoma dural. La mayoría son linfomas MAL, pero en ocasiones, como también hemos comentado previamente, pueden ser linfomas B difusos de célula grande. Los linfomas durales aparecerán como masas en esta localización que seguirán el patrón de lesión extraxial que más frecuente vemos en los meningiomas, con base de implantación ancha dural, ángulos suaves en esta implantación. Se puede ver hendidura de líquido cefalorraquídeo y características más propias tisulares del tumor, de homogeneidad, hiposeñal T2, bajo ADC, como vemos en los linfomas, pero que también podemos ver en el principal diagnóstico diferencial de este tumor, que serán los meningiomas. Pero una característica propia de este tumor la podremos ver si afecta al hueso. En este caso, el linfoma, al estar formado por células pequeñas y redondas, se extiende a través de los canales de Haber's sin necesidad de romper el hueso de alrededor, dando este patrón tan característico de mucha masa de partes blandas a las dos caras del diploe sin apenas destrucción ósea. Este patrón sí nos va a ser útil para el diagnóstico diferencial, es muy raro en meningiomas que suelen cursar con hiperostosis y también es raro en metástasis o en plasmocitomas que suelen hacer una lisis agresiva, una lisis extensa. Fíjense en las imágenes, masas de partes blandas muy prominentes, en este caso de arriba hueso discretamente esclerótico pero casi normal y abajo un patrón discretamente permeativo. Por lo tanto, esta es una idea a guardar también. La espectroscopia en este contexto concreto también tiene su cabida para diferenciación con metástasis, que tendrán, como hemos visto ya, más lípidos. Diferenciación con meningioma, que suelen tener este marcador específico de alanina, o incluso con el tumor más raro, el tumor fibroso solitario, antes hemangiopericitoma, que suele tener un pico muy alto de mioinocitoma. Seguimos con el linfoma intravascular. Trata de un linfoma B difuso de célula grande que ocurre dentro de la luz de los vasos. En las imágenes de histología podemos ver la diferencia entre un linfoma intravascular y la extensión típica del linfoma perivascular. En este tumor, las células intravasculares tapan o ocluyen los vasos causando hemorragias y isquemia, que es al final lo que veremos en la imagen, sugiriendo el diagnóstico de vasculitis, embolias, hipercoagulabilidad, pero algunas células pueden extravasarse de estos vasos y dar islotes de tumor parenquimatoso que veremos en la resonancia en forma de captaciones. Suelen ser casos que no se diagnostican a la primera resonancia, tienen una evolución tórpida y un diagnóstico que es de descarte, un diagnóstico evolutivo. Yo creo que debemos sospechar este tumor ante hemorragia más lesiones isquemia-like en T2 difusión que son dinámicas en controles y, sobre todo, si encontramos una captación cercana a estas hemorragias e infartos que crece en controles, como en este caso de aquí. En este momento podríamos pensar que esto es una captación por isquemia, pero con esta evolución ya no. Atención también a captaciones leptomeningias y ependimarias que podemos verlas. La imagen avanzada pues, puede ayudar, ¿no? Aparte de esta evolución comentada, si tenemos
la suerte de detectar una lesión de islote tumoral parenquimatoso, una lesión captante, pues podemos tener la suerte, como en este caso que les enseño, que la perfusión tenga la curva característica, además fíjense, con reducción del mean transit time, que es otra cosa típica de la curva de los linfomas y que nos servirá para diferenciarlo de isquemia, o una espectroscopia tumoral con este ratio tan elevado de colina en el aspartato. Seguimos con la linfomatosis cerebri, vamos llegando al final, no nos agobiemos. Esta entidad es un patrón clínico radiológico, no es histopatológico, no aparece como tal en la JU y consiste en una afectación difusa no captante o escasamente captante hasta en un 30% de ocasiones. La mayoría son linfomas B difusos de célula grande y es frecuente la presentación clínica en forma de cuadro de deterioro cognitivo o de demencia o de cambios en la personalidad de evolución subaguda. A modo de ejemplo, aquí tenemos pues, un linfoma T natural killer con esta presentación, sin captación, o dos linfomas B difusos de célula grande con captaciones perivasculares arriba y captación más focal abajo. Lo que pasa con estos casos es similar a lo que pasa con el linfoma intravascular. Evolución tórpida, ausencia de respuesta a tratamiento, diagnóstico evolutivo, diagnóstico de descarte. Aquí el diagnóstico diferencial suele ser con patología inflamatoria, tóxico-metabólica o con una gliomatosis cerebri, otro patrón radiológico. En cuanto a la aplicación de perfusión y espectroscopia, pues a modo de ejemplo, un caso clínico muy reciente del hospital. Afectación difusa de evolución tórpida, T2 FLAIR en sustancia blanca y en ganglios de la base bilateral, con un área de captación que venía creciendo en la fosa posterior y además captación de leptomeningia asociada. En este caso, la espectroscopia nos reveló este patrón tan tumoral con esta elevadísima colina en el tiempo de eco largo. Además, en el tiempo de eco corto no tenía mioinositol, lo que iba en contra de una gliomatosis. Y esta perfusión intermedia, no del todo baja para un proceso inflamatorio y con alta recuperación de señal típica, morfología típica del linfoma. Esto nos llevó precisamente a la sospecha de linfomatosis y el diagnóstico confirmado por AP hace exactamente 48 horas, linfoma B difuso de célula grande. Ahora sí, con esta entidad, granulomatosis linfomatoide, ya muy rara, llegamos prácticamente al final de la presentación. Este se trata de un proceso linfoproliferativo de celularidad mixta B y T, Epstein-Barr virus positivo. Es hermana gemela del proceso linfoproliferativo polimórfico asociado a la inmunodeficiencia, pero en pacientes inmunocompetentes. Y esto es un nuevo criterio de la JU 2021, ya que antes estaba dentro del grupo heterogéneo de asociados a la inmunodeficiencia. Pero ahora el hecho de que el paciente tenga inmunodeficiencia lo descarta y la entidad pasa a ser un proceso linfoproliferativo polimórfico asociado a la inmunodeficiencia. Después de este paréntesis, es un grupo heterogéneo con grados que van de 1 a 3, desde indolente a gran agresividad. La afectación primaria del sistema nervioso central es muy rara y suele ser secundaria, con hallazgos de imagen propios del linfoma secundario. Están descritos patrones perivasculares y, como es un tumor potencialmente angiocéntrico y angiodestructivo, puede presentar un patrón similar al linfoma intravascular, con isquemia, con hemorragia. Cuando afectan al sistema nervioso central de manera primaria, suelen ser grados 3 y dan el salto diagnóstico al linfoma B difuso de célula grande Epstein-Barr virus positivo, con lo que los hallazgos serán o pueden parecerse a los propios de este tumor. Recuerden el linfoma del inmunosuprimido. Vemos ejemplos de dos afectaciones secundarias en forma leptomeningia o en forma perivascular y una afectación primaria con hallazgos superponibles, ¿no?, a los que veíamos en los linfomas B Epstein-Barr virus positivos. Bien, ya podemos respirar, se acabó la sesión, solo queda sacar pues, las conclusiones. Los neuroradiólogos creo que debemos de estar familiarizados con las clasificaciones de los linfomas y con el amplio espectro de presentación de imagen, ya que puede llevarnos a realizar diagnósticos prequirúrgicos con alto impacto en el manejo del paciente. Linfoma secundario, atención al leptomeninge y subepéndima, pero no tanto como teníamos asumido y masa intraparenquimatosa más frecuente de lo que pensábamos. Linfoma primario
Típico. Lesiones homogéneas, hiperdensa dental sin contraste y con intensa de T2 que restringen en difusión. Aconsejable cierta permisividad con ciertos grados de necrosis y hemorragia. Linfoma asociado a la inmunodeficiencia. B difuso celular grande, Epstein-Barr virus positivo. Tumor necrohemorrágico en paciente inmunocomprometido. Linfoma dural. Pensemos en él cuando veamos una masa de partes blandas a ambos lados de la calota, transdiploica, sin destrucción ósea. Linfoma intravascular y linfomatosis cerebri, diagnósticos evolutivos, que debemos sospechar cuando veamos lesiones cambiantes en T2 flare, T2 difusión, más hemorragias en el linfoma intravascular y atención a captaciones leptomeningias y subependimarias. La perfusión y la espectroscopia nos pueden ayudar con patrones típicos en el diagnóstico diferencial para cada uno de estos subtipos de linfoma. Básicamente, bajo CBV, alto PCR y morfología de curva típica. Y en la espectroscopia, alta colina, bajo hemiinositol y bajos lípidos. Ya estamos, solo queda agradecer a mi equipo de neuroradiología de Bellvitge y muchas gracias también a todos ustedes por su atención. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Albert. Ha sido una revisión exhaustiva de los linfomas. Los hemos visto todos, creo. Excelente, ¿no? Como siempre, no podía ser de otra manera. La verdad es que me ha parecido una sesión espectacular. Creo que has dado bastantes consejillos y unos cuantos casos que, como tú bien dices, que estaremos discutiendo eternamente qué podría ser si no tenemos el resultado de AP, ¿no? Tenemos muchísimas preguntas, te las voy a filtrar un poco para que vayamos a las que igual son más consecuentes para la charla. Y la primera de todas es de Salva, nos dice: ¿en tu experiencia es posible realizar informes estructurados con datos cuantitativos en la valoración RM de los linfomas? ¿Puedes repetirla? Sí, datos cuantitativos en informes estructurados para los linfomas. Bueno, esto es un poco extrapolable a cualquier entidad, incluso tumoral y no tumoral. Hombre, todo lo que sea estandarizado, que nos permita después pues hacer recolección de datos de una manera más sencilla, más fiable, etcétera, es positivo. Lo que pasa es que yo creo que en este momento pues estamos lejos de conseguir esta estandarización de informes y de extracción de datos cuantitativos de las secuencias, que muchas veces pues es eso, no están óptimamente estandarizadas. Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿se han establecido unos valores umbral de ATC en la valoración de la RM de los linfomas? Esto ya lo hemos hablado previamente. Nosotros no es la secuencia que más utilizamos en el diagnóstico de tumores, pero sí está descrito en thresholds de valores de ADC con más o menos especificidad para este tipo de tumor. En nuestra experiencia, la difusión hacemos una evaluación visual y no sacamos valores cuantitativos, pero la literatura se pueden encontrar. Perfecto. La siguiente, muchos de los que están allí te están felicitando por la charla, y dice: ¿se hace de rutina el estudio de columna para valorar la extensión de los linfomas? De rutina diría que no. De rutina no solemos hacer neuroeje completo en el linfoma. Cuando hay sospecha, sí. En los linfomas secundarios es más frecuente que pidan todo el neuroeje, diría yo. Pero ya siempre un poco soportado por la petición del clínico, en función de la clínica, en función de igual le han hecho una PL y sale positiva para células tumorales. Como estándar decir siempre, no. Vale. La siguiente es, ¿cuánta confianza tienes en el realce en anillo incompleto? Me imagino que para las lesiones inflamatorias. Y si en la perfusión tiene más utilidad no corregir el leak de contraste. A ver, el anillo incompleto, para lesiones no tumorales, si tienes una sospecha de lesión desmielinizante, es un signo visual subjetivo que está descrito. En mi experiencia, cuando ves una lesión que te puede llegar a parecer un tumor y tienes el anillo incompleto, pues te puede ayudar a pensar en lesión desmielinizante. Y en cuanto a la perfusión, tema del leakage. Como he dicho, esto da realmente para otra sesión, que además es un tema que a mí me apasiona. El tema del leakage, corregirlo o no corregirlo. Para calcular el CBV sin ningún tipo de duda. El leakage hay que corregirlo siempre para calcular el CBV. Eso no hay duda. Evidentemente, si tú utilizas una secuencia sin prebolo y con flip angle alto,
vas a magnificar los fenómenos de leakage, con lo cual los PSRs te van a diferenciar los linfomas mejor que el CBV, pero sin prebolo y con flip angle alto. ¿Vale? Entonces, para cálculos de PCR, el leakage no hay que corregirlo porque realmente estás cuantificando el leakage. Para el cálculo de CBV, siempre. Uses la secuencia que uses, el postprocesado con corrección para CBV es obligatorio. La siguiente es si ves diferente presentación en la RM según la histología de los linfomas. Por ejemplo, si los linfomas T se ven diferentes. ¿Los? Linfomas T, linfomas de células T. Sí, mira, son sobre los linfomas T que están dentro del último grupo, que son linfomas raros de la JU 2021, y había linfomas B de bajo grado, linfomas T y natural killer y linfomas anaplásicos. Tenía 3 diapos y las he quitado porque la verdad es que la literatura que hay es en base a case reports, en base a series cortas de casos y hay poco que sacar a nivel radiológico. Sobre los T natural killer, la serie más larga de casos dice que es posible que haya una cierta tendencia que se presenten o bien como linfomas típicos, que se parecen al B difuso de célula grande, o como linfomatosis. Y de hecho, uno de los casos de linfomatosis que nosotros tenemos registrado es un T natural killer. Esto es lo único que puedo decir sobre este tipo de linfomas. La siguiente es, ¿hay diferencias significativas entre la espectroscopia de T largo y corto en estos tumores? Bueno, sí, ¿no? La espectroscopia en tiempo de eco corto siempre nos permite detectar más metabolitos y la espectroscopia en tiempo de eco largo menos metabolitos y también los vemos mejor. Los pocos que vemos los vemos mejor y sí, o sea, son distintas. En una miramos unas cosas y en la otra otras, ¿no? En tiempo de eco largo nos va muy bien para el ratio colina en acetilaspartato, nos va muy bien para los lípidos, que es donde más diferencias vamos a ver con glioblastoma de metástasis. El tiempo de eco corto, el bioinositol, que en el tiempo de eco largo no se ve. O sea, sí, son distintos tiempo de eco largo y tiempo de eco corto. Vale. ¿La disminución del MTT en los linfomas es real o se debe al elevado PCR? ¿Y si se corrige con la corrección del leakage? Sobre el corto MTT, nosotros lo hemos valorado visualmente en las curvas y sin corrección de leakage. El autor, ¿seguís viendo mi pantalla? Sí, sí. De donde yo saqué la idea del MTT, del Mean Transit Time, es esta referencia, del 2014. Y pues me pillas. No sé si calculan el Mean Transit Time después o con o sin corrección del leakage y no te sabría decir cómo impacta esto concretamente el Mean Transit Time. Ya te digo, estos son los únicos autores que lo han cuantificado en linfomas y no te sabría contestar. Sí, o sea, te engañaría. Pero vaya, lo que sí vemos es que tiene un Mean Transit Time más corto que el de la sustancia blanca normal. Perfecto. Bueno, que sepas que era la pregunta de Pablo, ¿eh? Así que ya Vale, después ya le pillaré. ¿Tiene alguna utilidad la perfusión T1 de los linfomas? Nosotros no hacemos perfusión T1 y en lo que yo he visto, normalmente cuando en los papers que estudian las dos perfusiones, las conclusiones solo ponen conclusiones de la DSC, o sea que entiendo que el T1 sacan pocas conclusiones. Vale. Y bueno, hay otra pregunta, dice, según tu experiencia, ¿se puede confundir la variante inflamatoria de la angiopatía amiloide con el linfoma T? Según mi experiencia, se puede confundir el linfoma T con la angiopatía amiloide en su variante inflamatoria. A ver, los linfomas T, tal como hemos dicho, está descrito que es posible que se presenten en forma de linfomatosis. De ahí, pues, diagnósticos diferenciales, pues lo que hemos dicho, con patología inflamatoria es posible. Yo creo que la angiopatía amiloide, la forma inflamatoria, que nosotros hemos visto pues también, no sé, entre 4 y 5 casos, suelen tener bastantes microbleds y bastantes característicos más allá de la lesión propiamente inflamatoria. O sea, hay un compendio de hallazgos que te hace pensar en él. O sea, diría que no suele ser, no sería una presentación típica para linfomatosis, yo creo.
Perfecto. La siguiente es acerca de lo que has dicho de la ausencia del prebolus. Dice, para la estandarización sin prebolus, además del flip angle de 30, ¿cuál sería el T a utilizar? Aquí está el T y el TR. El T y el TR en los 3 consensos es estable y es este. Son secuencias Gaden-Echo, T entre 30 y 50 milisegundos, TR 1.5 segundos. Lo veis en la diapo, ¿no? Los consensos dan estos valores de T y TR. Y ya te digo, hay esta tendencia creciente, porque en 2021 y 2022 ya hay, claro, por todo lo que conlleva poner prebolo, ¿no? O sea, al final estás metiendo al paciente doble dosis de contraste porque el prebolo que se recomienda es con dosis completa, ¿vale? Y si no tienes un buen motivo para meterle dos dosis al paciente, es mejor no hacer prebolo. Esto dicen el consenso de 2021 y 2022, no lo digo. Albert, acércate un poco más al ordenador porque se te escucha peor cuando estás lejos. Perdón, digo esto, que el prebolo, si tienes un buen motivo para darle 2 dosis de contraste al paciente, se puede hacer y mantener el flip angle en 60, pero hacerlo por hacerlo, si no vas a sacarle nada de meterle 2 dosis de contraste, porque la dosis de prebolo tiene que ser completa, según los 2 consensos, no vale la pena porque puedes controlar el leakage bajando el flip angle. Esto es lo que dicen los 2 últimos consensos, 2021 y 2022. Perfecto. La siguiente es acerca de la Pero, perdona, perdona que insista, esto es interesantísimo y requiere de una sesión de actualización, porque hay más intríngulis. Vale. Te encantan las técnicas. Esto me vuelve loco, sí. La siguiente es acerca de las secuencias de susceptibilidad, del SWI. Nos dice si la utilización de SWI post-contraste nos podría ser útil para diferenciar entre glioblastoma y el linfoma Epstein-Barr negativo. SWI para linfoma Epstein-Barr, o sea, linfoma típico, sí, está descrito en la referencia que he puesto, que es esta de aquí. Creo que es la de Dink et al. De Brain Behavior 2014. De hecho, hacen eso. Miran la SWI y no solo miran el grado de hemorragia y lo gradan en 1, 2, 3. La mayoría de linfomas son 1, la mayoría de metasteliostomas son grado 2 y 3, tienen mucha más hemorragia. Y también miran la presencia de vasos dentro del tumor. De vasos normales y de vasos rotos, que se ven en glioblastomas y metástasis y no se ven en el linfoma. Por lo tanto, sí, parece que puede tener su utilidad. Nosotros no tenemos experiencia. Y en este paper respecto al contraste es SWI sin contraste. Con contraste, yo no tengo ni idea de si aporta algo más en esta secuencia. Respecto a los linfomas intravasculares, al ser un diagnóstico evolutivo, como dijiste, ¿qué signos pueden orientar para darlo como diagnóstico posible inicial directamente y acortar este tiempo evolutivo, siendo estos tumores quimiosensibles y que aumentan la supervivencia con el diagnóstico precoz? Esto sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería poderlo pillar en la primera resonancia. Yo creo que en la primera resonancia, que podría ser esta de aquí, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo dices que esto no son embolias, no es hipercoagulabilidad, no es vasculitis? Claro, es muy difícil. En una sola resonancia, sin la evolución, sugerirlo es muy difícil. Yo diría que es imposible, vaya. A no ser que tengas ya una lesión intraparénquima por esta extravasación de células que sea notable como esta. Si ya la tienes así de inicio, ostras, este tipo de captación nodular es rara para una entidad no tumoral. Y si aquí en una primera resonancia tienes la suerte de ponerle un voxel de espectro y te sale algo así, dices, ostras, esto puede ser un tumor. Y si le haces la perfusión y tienes esta curva, pues dices, ostras, además de ser un tumor puede ser un linfoma. Por lo tanto, si en un primer momento se te presenta con un aspecto tan tumoral como este, lo puedes pillar. Si no, estás vendido. Vale. Y claro, la última pregunta es acerca de las técnicas de PET, tanto el TC como el RM. No sé si tienes mucha experiencia PET-TC y en PET-RM en la valoración de los linfomas primarios del sistema nervioso central. Bueno, experiencia yo en valoración de PET no. Lo que sí puedo decir es que siempre que hay un linfoma, siempre que se hace el diagnóstico de linfoma, sea donde sea, se hace un estudio de extensión
mayoritariamente con PET-TAC. Por lo tanto, si tú haces una reso, acaba en una biopsia y sale linfoma, se le hace un estudio de extensión completo. Más que nada porque sin el PET-TAC no sabes si es primario o es secundario. Imagínate que tienes un linfoma cerebral y te sale que tiene afectación adenopática retroperitoneal, masas adrenales, bla, bla, bla. Entonces estás frente a un linfoma secundario. O sea, se hace PET-TAC para estadificar, claro. Vale, perfecto, Albert. Bueno, gracias por aguantar la retaída de preguntas. No, encantado. La verdad me han gustado mucho, han sido muy interesantes. La verdad es que ha sido una charla increíble y las preguntas han sido muy interesantes todas. No sé si Laura quieres hacer alguna aportación final. No, nada, darle las gracias a Albert por esta magnífica sesión y realmente ha sido muy útil porque tenemos una visión global ahora de todos los linfomas. Cuando los linfomas en los que tenemos dificultades, pues tenemos también, pues nos ha dado información de cómo llegar a ese diagnóstico con algunos, identificando algunos signos radiológicos y luego la utilidad de las técnicas funcionales como la difusión y la perfusión. Y yo creo que nos es de gran utilidad. Y luego lo que él comenta, que quizás sí que sería para otra sesión, hablar de los parámetros técnicos de la perfusión, porque también hay controversia, ¿no?, sobre que este consenso de bajar el ángulo supone utilizar técnicas con un tiempo de eco más largo, que baja la señal ruido y entonces, bueno, yo creo que sí que estaría bien que nos diera una sesión sobre estos parámetros y viéramos toda la actualización que hay en la literatura y la controversia al respecto. Totalmente. Nada, yo creo que un poco, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Esto es un poco, muchas veces no hay, yo creo, después de leer, no hay una secuencia única, pero es buscar varias opciones que entre ellas sean comparables, ¿no? Esto es un poco por donde apuntan estos tres consensos que yo he revisado. Sí, no, lo ideal sería que hubiera un consenso y que todos utilizáramos los mismos parámetros para luego poder estandarizar todo el procesado de imagen. Y bueno, pues por ejemplo, que pudiéramos utilizar todos, cuando vosotros tengáis vuestro software abierto, que pudiéramos utilizarlo para caracterizar los tumores. Sí, eso sería lo ideal, que hubiera una homogeneidad técnica total que nos permitiera extrapolar thresholds, clasificadores, etcétera, ¿no? Pero sí, da para una sesión interesantísima. Muchísimas gracias. Pues lo tenemos en cuenta esto que estás diciendo de la sesión. Seguro que Salva está apuntando días ya. Bueno, con esto acabamos. Dadme un poco de tiempo. Con esto acabamos nuestro ciclo de charlas del sistema nervioso central, con esta nota final tan contundente con los linfomas. Yo creo que todas las charlas han sido espectaculares, desde el principio hasta el final, desde el principio que empezó Laura hasta el final que nos ha dado Albert. Desde gliomas hasta linfomas hemos pasado. La verdad es que ha estado muy, muy bien. Han sido unos 3 meses intensos. Yo mismo he aprendido muchísimo, que yo creo que en la audiencia compartirán este sentimiento. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí, incluso los que estáis ahora en el público escuchando esta última sesión, a Salva por ayudar a organizarlo y a todos vosotros por funcionar como expertos y moderadores. Y bueno, no sé si quieres hacer algún comentario final, Salva. Sí, bueno, muchas gracias, Nerses, por tu coordinación de todo este ciclo de sesiones de tumores del sistema nervioso central, que ha sido brillante, y también por tu moderación de la sesión de hoy. Gracias también a Laura por sus palabras, un poco de su gran experiencia, y Albert, yo creo que ha sido espectacular, y cojo tu guante y contamos contigo para el año que viene. Ya concretaremos con tiempo la fecha de sesión, o sea que no te preocupes. Y yo hago un pequeño resumen, nada, de 3 palabras. Yo creo que la palabra primera sería técnica. Nos has dicho que, hombre, no es necesario hacer prebolus, quizás para eso es siempre que hagas un flip angle de 30 a menor, ¿no? Con todas las consecuencias que, como Laura ha dicho, pues habría que discutir en la siguiente sesión, ¿no? Pero la palabra técnica. Después la segunda palabra sería iceberg.
porque yo creo que ha sido muy ilustrativo el dibujo que nos has hecho de que formas típicas, pero también muchísimas formas atípicas con una alta variabilidad. Y también la palabra imitador, ¿no? Que todos nos enseñaron de Residente y que sigue siendo así un gran imitador, ¿no? Has dicho, por ejemplo, que incluso con necrosis, si es un inmunodeficiente, pues tendremos que también pensar en un tipo concreto de linfoma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido muy útil y seguro que tu charla la vamos a volver a mirar todos en el día a día cuando nos enfrentemos con casos. Albert, no sé si quieres añadir alguna cosa a esta mini resumen, ¿eh? No, muchísimas ¿Eh? gracias y creo que extrae perfectamente la esencia de la sesión. Perfecto. Pues muchas gracias, Albert. Y sin más, comentar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Sergio Moyano del Hospital Universitario de Cáceres, que nos va a hablar de la variabilidad de la valoración y el tratamiento de los pacientes con diálisis, con fístula arteriovenosa, con acceso radial. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran lunes. Gracias, Albert. Gracias, Nerses. Gracias, Laura. Estamos en contacto. Un saludo. Gracias Adeu. a todos. Gracias. Que vaya bien.